Bueno, bendiciones, un gran placer estar con ustedes otra vez para seguir compartiendo la palabra de Dios. Solo quiero recordarles que hoy a las 5 de la tarde, hora colombiana, 3 de la tarde, hora californiana, estaré compartiendo un tiempo con nuestro pastor y psicólogo Jonathan Colorado. Vamos a hacer línea para compartirles a ustedes un tema muy pero muy importante a nivel familiar. Solamente quiero que busque ahí en mi página, haga sus preguntas con respecto a la familia, su matrimonio en tiempo de crisis, su hogar, cómo manejar esta crisis que estamos viviendo. Estamos orando que ya se baje por completo esta situación, aunque yo sé que nuestro mundo no va a ser igual, pero estamos confiados, estamos en las manos de nuestro Dios. Quiero hoy, con la ayuda de Dios y a través de la palabra, remover por completo una tradición que se ha sembrado dentro del pueblo de Dios, de que en este tiempo que estamos viviendo no hay profetas. Y el no creerlo nos pone en un plano muy peligroso, porque Dios lo ha establecido. No es un amaño, no es un antojo, es un designio divino para su iglesia. Yo quiero probarles hoy por la Escritura que el último profeta no es Juan, como algunos dicen, Juan el Bautista, porque en la Biblia claramente vemos otros profetas. Si Jesús hubiera dicho que Juan el Bautista era el último de los profetas, él mismo se hubiera excluido, porque Dios lo levantó a él como profeta. Entonces, eso solo ya nos debe indicar que Jesús estaba hablando era de otra cosa, y que algunos, no sé si malintencionados, le están dando una mala aplicación a ese versículo. Otra cosa muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, y se los voy a leer, aparece en el libro de Apocalipsis, que es un libro que hemos estado viendo en los 2 últimos días pasados. Y ahí en el capítulo 19, el versículo 10, nos dice algo muy, pero muy poderoso. A ver, Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10, dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces debemos adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, Dios da testimonio, o Jesús da testimonio a través del espíritu de la profecía. Este libro, que incluye el libro de Revelación, ustedes saben que el libro de Revelación es un libro profético. Y nos invita en ese libro profético que aparece en Apocalipsis o Revelación 1.3, dice claramente la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, el solo libro de Revelación que está ya en el Nuevo Testamento lo dio un profeta. Juan aquí está declarando que vino sobre él el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, y por eso hay que adorar a Dios, que en este tiempo podemos contar con personas a quien les viene el espíritu de la profecía. Y él dice claramente ahí que ese libro que él escribió son una profecía que se debe guardar todo lo que en ella está escrito. Ahora, donde hay una situación que es necesario aclarar es que los profetas que tenemos en nuestro tiempo
lo que ellos dicen no es escritura como lo que sucedió con Juan. Lo que Dios le dio a Juan culminó el canon bíblico. Pero los profetas de ese tiempo para acá no pueden decir lo que yo estoy hablando es Biblia o es escritura. Pero no indica con ello que no tengan dentro de sí el espíritu de la profecía. Ahora, voy a mostrarles rápidamente unos beneficios. Y especialmente en este tiempo que estamos viviendo en una crisis tan tremenda, es muy importante que tengamos ese testimonio de Jesucristo entre nosotros a través del espíritu de la profecía, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas voces que se están oyendo, y yo sé que tenemos la palabra profética más segura que es la escritura, pero eso no indica que Dios no pueda levantar un hombre o una mujer para darte un rema, una palabra con un diseño especialmente para ti. Que eso es lo que muchos pelean, porque la Biblia, cuando usted la lee, es una palabra general para todos. Es el logos de Dios. Pero cuando viene alguien que recibe el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, ese testimonio de Jesucristo en la boca de ese hombre o de esa mujer puede traer un refrigerio para tu vida, puede traer un diseño. ¿Cómo se los pondría? Es como si vamos a hablar de una persona que se quiere poner en el caso de un hombre un traje y en el caso de una mujer un vestido. No quiero hablar de pantalón porque mismo me cortan, pero un vestido. Y usted va a una tienda, cualquiera que ésta sea, y ahí están los vestidos o los trajes en serie. Y usted se lo pone y más o menos por la talla le queda, le puede colgar un poquito en el hombro, etcétera, etcétera. Y muchas veces hay que mandarlo no a reparar, estoy buscando otra palabra, a alterar para que quede más o menos a su medida. Pero si usted como hombre va donde un sastre, o usted como mujer va donde una costurera y le toman las medidas precisas de su cuerpo, hermano, cuando usted se pone eso le queda como un guante, porque la modista o el sastre hizo aquella prenda exclusivamente para usted. Entonces la palabra de Dios, el logo de Dios, es una palabra para todos. Pero cuando Dios levanta un profeta o una profeta, esos traen un diseño, por eso se le llama una palabra rema. ¿Por qué? Porque basado en la escritura, porque un verdadero profeta de Dios nunca contradice la escritura. Esa es una de las señales. Si habla cosas que no están escritas o que no tienen sustento o apoyo bíblico, huya. Pero si es una persona de Dios, consagrada a Dios, de testimonio, será preciso. Y vamos a verlo más adelante, por ejemplo, un profeta en el Nuevo Testamento llamado Agabo, que le quitó el cinto a Pablo y dijo, el dueño de este cinto va a pasarle algo. Y los hermanos que reconocieron ese ministerio le rogaron a Pablo que no viajara a Jerusalén porque ya el profeta había dado, y sucedió como el profeta dijo, sí, porque era un diseño exclusivamente como el de un sastre o una modista para el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero que ustedes noten que hay unas bendiciones que solo se alcanzan por el espíritu de la profecía. Y voy a tomar por lo menos 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento para que ustedes vean que no ha cambiado. Y en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20, que yo lo tomaría como que en este 2020 necesitamos este 2020 de 2 de Crónicas. Dice que en un momento de una tensión impresionante que tenía Josafat, se levantó y le habló al pueblo. Ese es el rey.
y le dice a todo el pueblo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces yo lo podría poner ahora aplicando este texto. Créanle a Dios, créanle a su palabra escrita y estaréis seguros. Pero si además de eso usted le cree a los profetas que Dios tiene dentro de su pueblo, va a traer prosperidad a tu vida porque tendrá un diseño especialmente para ti. En el libro del profeta Amós, me gustan esos profetas que están por allá escondiditos, que casi nadie los lee, pero que tienen unos tesoros impresionantes. Dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8, que es una promesa para los que creen en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Dice aquí, oiga esto es muy exclusivo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Con razón Pablo dice: amados, de los dones sobre todo busquen el que profeticen, porque si Jehová ruge, se suelta inmediatamente la profecía. Como don o como oficina, que les voy a explicar la diferencia entre los dos. Entonces esas son dos promesas. Si le hacemos caso a los profetas y creemos en ello, seremos prosperados. Y aquí dice que Dios no hará nada sin revelárselo, esos secretos, a sus siervos los profetas. Con razón que tenemos, por ejemplo, la profecía de David Wilkerson, que dijo específica y claramente lo que iba a suceder en este tiempo. Y otros profetas desde el mes de septiembre y en el mes de enero enfáticamente dijeron: amárrense el cinto porque va a venir un tiempo de apretura económica porque viene una gran plaga. Parece que como no estaban algunos oyendo, no se dieron cuenta de que Dios estaba revelando ese secreto a sus profetas. Y yo lo oí desde septiembre, lo oí en enero, y le dije a mi esposa: tenemos que prepararnos porque viene un tiempo de apretura. Y por la gracia de Dios, por haber oído a los profetas, estamos prosperados. Yo sé que es muy duro para algunos cesacionistas entender lo que estoy diciendo, porque están acomodados a doctrinas de antes del derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en 1900, de donde venimos todos los que quizá me están oyendo ahora. ¿Por qué? Porque los que son de la línea de antes de 1900 eran cesacionistas. Negaban las sanidades divinas, negaban los milagros, negaban el hablar en lenguas, negaban el bautismo en el nombre de Jesús, negaban los dones del Espíritu, negaban las manifestaciones del Espíritu, negaban los 5 ministerios de la iglesia. O sea, todo era niegue y niegue y niegue y niegue, y diciendo: lo único que tenemos es que prendernos del logos, porque ahorita no hay rema, no hay un diseño específico para un individuo. Entonces, ahora que el Señor, conforme a la palabra dicha por sus profetas, según el libro de los Hechos, que eso está en el Nuevo Testamento, si se acuerdan, los santos profetas dijeron que antes de que viniera el Señor, todas las cosas serían restauradas. ¿Y de qué cosas están hablando? Pues de todas las cosas que aparecen en el mismo libro donde aparece esa profecía. Es decir, un regreso completo al libro de los Hechos. ¿Y qué encontramos en el libro de los Hechos? Todo lo que comenzó de 1900 hasta la fecha. Pentecostés,
con el derramamiento del Espíritu Santo lo tenemos. Ahí en el libro de los Hechos hay sanidades, hay milagros, hay apariciones de ángeles, hay dones del Espíritu, está el ministerio quíntuple operando y sobre todo el ministerio de los santos. Entonces, eso que está en el libro de los Hechos tiene que ser restaurado antes de que el Señor venga. Está clarito ahí en el libro de los Hechos. Ay, hermanos, esto es muy importante lo que estoy hablando porque creo que Dios nos está llamando fuertemente para que nosotros volvamos a recuperar lo que aparece en el libro de los Hechos. Debemos ser una iglesia no de las palabras, sino de los hechos. Porque todos los de 1900 para atrás, que todavía esa escuela está entre nosotros, pertenecen al libro de las palabras, pero nosotros pertenecemos al libro de los hechos. Y no los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, yo estoy muy emocionado con lo que Dios está haciendo en este tiempo y uno de ellas es que está restableciendo nuevamente el ministerio de los profetas. No voy a hablarles hoy acerca del ministerio de apóstol porque me tomaría mucho tiempo, quizá en otra ocasión les hablaría acerca de esto. Pero miren, nosotros pertenecemos al movimiento de mayor crecimiento en la historia del cristianismo moderno. Después de la iglesia tradicional, el movimiento que más está creciendo en el mundo es el movimiento que cree en lo que sucedió en el aposento alto y que creen en lo que se llaman los carismas del Espíritu o los dones del Espíritu. Y ese crecimiento se debe a que hemos vuelto otra vez al libro de los Hechos. Por eso un predicador hablaba con un bautista y el bautista le decía: ustedes los pentecostales siempre están metidos en el libro de los Hechos, ¿por qué no se sale del libro de los Hechos? Y el predicador pentecostal le dijo al bautista: yo me salgo si usted se mete. Porque si se metieran en el libro de los Hechos, encontrarían todas las cosas que deben estar operando en este tiempo dentro de la iglesia de Jesucristo. Hasta los términos los estamos recuperando. Porque habíamos pensado, por ejemplo, que la iglesia era el edificio donde estábamos congregados, o que era sencillamente una reunión de hermanos. Y ahora hemos comprendido que Jesucristo utilizó fue el término eclesia, que no es un sistema, o no es una palabra de una jerga religiosa, sino que era un término de gobierno. Eso no me voy a meter ahora. Entonces, ¿qué sucede con este gran movimiento del Espíritu Santo que ha traído un avance, un reavivamiento impresionante por todo el mundo? Y que ha estado aboliendo, está caducando, hermanos, los cesacionistas se están secando. Y ahora ustedes los ven abrazando agendas populares y mundanas porque no tienen la esencia y el mover del Espíritu Santo que protege a la iglesia, restaurando todo lo que aparece en el libro de los Hechos, incluyendo a los profetas. Entonces, parte de la restauración es el ministerio quíntuple que aparece en Efesios 4:11, donde dice que Él, no la iglesia, porque tiene que tomar en cuenta que los 5 ministerios no son títulos. Hermano pastor que me está oyendo, su pastorado no es un título, es un ministerio. Los títulos los hombres los dan y los títulos los hombres los pueden quitar. Pero los ministerios que Dios le da a un hombre y a una mujer no se los quita ni el mismísimo diablo ni el voto de los hombres. Entonces, dice aquí claramente la Escritura, y Él mismo, Jesucristo,
constituyó, es algo constitucional, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios que se llaman ministerios de ascenso. Esos apóstoles y profetas que aparecen en Efesios 4:11, especialmente los apóstoles, no son los apóstoles del Cordero, sino los apóstoles de la iglesia. Por ejemplo, Pablo y Bernabé no eran apóstoles del Cordero. Ellos mismos dicen que eran apóstoles de la iglesia o dados como regalos a la iglesia. Entonces la categoría de los 12 apóstoles es exclusiva. Pero estos apóstoles y profetas que están a la par como un equipo con evangelistas, pastores y maestros, pertenecen al ministerio de regalos dados a la iglesia, hermano. Y para mí esto es algo maravilloso, porque por ejemplo un esposo le puede regalar a la esposa una caja de chocolates, un ramo de flores, ella le puede regalar su comida preferida, etcétera, etcétera, tantas cosas que podemos regalar. Pero el único que puede regalarle una persona a otra es Dios. Y Él ha regalado seres humanos a la iglesia. Él es el único que puede hacerlo. Usted no puede nunca regalar otro ser humano a una persona, pero Jesucristo le ha regalado a su iglesia 5 ministerios y tienen su propósito, que me gustaría entrar a explicarles acerca de ello, pero usted lee ahí Efesios 4:11 y lo que sigue a continuación dice por qué razón esos ministerios son importantes. Ahora, para que una iglesia sea verdaderamente apostólica, necesita creer en la doctrina de los apóstoles y profetas, porque hemos estado siendo edificados sobre esos ministerios de apóstoles y profetas. Una iglesia no puede decir soy apostólica solo porque creo lo que escribieron los apóstoles del Cordero, porque si usted dice que solamente es apostólico porque cree lo que escribieron los 12 apóstoles del Cordero, ¿dónde deja Pablo, que también escribió? Y Pablo no es uno de los 12 apóstoles del Cordero, porque el que reemplazó a Judas fue Matías, no Pablo. Entonces, ¿dónde lo deja usted? Entonces, para ser una verdadera iglesia apostólica necesitamos reconocer personas como apóstoles y también personas como profetas. Les dije que les iba a mencionar en el Nuevo Testamento algunas cosas muy importantes acerca de esos apóstoles, profetas más bien, que tenemos ahora como un plus, como un beneficio. Vamos a ver. Voy a leerles aquí en el libro de los Hechos, el capítulo, vamos a ver, necesito encontrar este versículo rápidamente porque es muy importante que ustedes entiendan por qué razón es que necesitamos tener profetas en este tiempo y cuál es el oficio que ellos tienen. A ver, en el nombre del Señor. La Escritura claramente nos dice, voy a leerles Hechos 11, 27. Aquí está. En aquellos días unos profetas, y estamos hablando del libro de los Hechos, ya la iglesia había recibido el Espíritu Santo, bautismo, crecimiento, es
algo que existía dentro de la iglesia. No estoy leyendo el Antiguo Testamento, porque si Juan fue el último profeta, entonces ¿dónde quedan estos que aparecen aquí? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces ese profeta dijo: hermano, va a venir una hambre. ¿Para qué Dios da una palabra como esa? ¿Para asustar a la gente? No, prepárense, porque va a venir una gran hambre. Y dice que venía acompañado de otros profetas. En Hechos capítulo 13 y el versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, oiga esto, profetas y maestros. Entonces usted pregunta en su iglesia, donde usted se congrega: ¿hay aquí profetas en esta congregación? No, tenemos maestros. Entonces, ¿por qué ahí dice en el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros? Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y alguno dirá: pero ahí no había entonces apóstoles. Bueno, siga leyendo el capítulo y más adelante vas a encontrar que dos de esos que son mencionados ahí fueron reconocidos más adelante en el mismo capítulo como apóstoles. Voy rápido porque tengo mucho que compartirles. En el mismo libro de los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y dice claramente luego en la escritura, en el versículo 32, y Judas y Silas. Oiga esto, ¿por qué necesitamos apóstoles, profetas en este tiempo? Aquí se los voy a decir. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, esa expresión ellos también indica que habían otros. Volvamos a leer. Y Judas y Silas, como ellos también. Es decir, claramente está diciendo habían otros profetas, pero mire la labor de estos dos. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos. Voy a leer un poquito más atrás. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Escuche esto. Recibieron una carta escrita por uno de los apóstoles que se convirtió en Biblia. Y esa carta consoló. O sea, cuando usted lee la palabra, usted se consuela. Pero cuando usted recibe a los profetas, también dieron consolación y confirmación a los hermanos. Bueno, en este tiempo que estamos nosotros viviendo de tanta incertidumbre, ¿no cree que es buenísimo que usted reciba la llamada de un profeta y te suelte una palabra de diseño para ti y te dé consuelo y te confirme? En el 21:10 del mismo libro de los Hechos, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Pero note algo, ¿a dónde fue el profeta Agabo? El profeta Agabo fue a la casa de Felipe. Y Felipe, dice la Biblia en el versículo anterior, en el 8, el evangelista, que es parte de los 5 ministerios de Efesios 4. O sea, la iglesia del libro de los Hechos estaba completa. Ahí en esa casa estaba el apóstol Pablo. Llegó Agabo, que era un profeta. Estaba Felipe el evangelista. Si ven ustedes que la iglesia apostólica del libro de los Hechos manejaba el ministerio quíntuple, no tenían problema con eso. Y este Felipe evangelista era uno de los 7 y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, las 4 muchachas vírgenes eran personas que profetizaban como el don, porque la profecía es un don del Espíritu, pero llegó Agabo con la oficina de profeta, y hay que hacer diferencia entre la profecía como uno de los 9 dones del Espíritu y la oficina dada por constitución directamente de parte de Jesucristo, que no es un título, repito, es un ministerio. Ahora, quiero que noten algo con respecto al llamado de Timoteo, que además de ser pastor, la Biblia claramente enseña que llegó a ser apóstol. No voy a entrar en eso ahora por razón del tiempo. Pero en primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 18, miren lo que dice. Y ahí es donde entra lo que les mencioné al principio, lo de un sastre. Mire lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, Pablo dice, Timoteo, te voy a dar un mandamiento basado en unas palabras proféticas que se dijeron en cuanto a ti. O sea, te estoy recordando lo que ya se te profetizó y te lo pongo como un mandamiento, porque esas palabras proféticas de diseño exclusivo para ti, te las recuerdo ahora para que se conviertan en un mandamiento. Estoy fundamentado en palabras que los profetas te dijeron a ti. Note que no era posible que fueran las profecías del Antiguo Testamento, porque aquí Pablo está claramente diciendo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, el sastre te hizo un traje. Voy a comprobarles que es cierto lo que estoy diciendo en el mismo libro de Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Ay, Señor. Con la imposición de las manos del presbiterio. Mire, hermanos, no hay nada más potente que en el día que el presbiterio le imponga a uno las manos para ser lanzado como un ministro ordenado y no desordenado. Qué elegante es que dentro de ese presbiterio haya un profeta y te suelte un diseño exclusivamente para tu llamado, para tu ministerio. Y eso le sucedió a Timoteo. Y Pablo se lo recuerda y le dice, mira Timoteo, el don ministerial que tú tienes, se te soltó, se te confirmó a través de la imposición de las manos del presbiterio, pero no se te olvide que en ese día de tu ordenación, se te soltó una palabra profética. Entonces, si no hay profetas en este tiempo, ¿cómo es que Timoteo
Pablo le da un mandamiento conforme a las palabras proféticas que se habían dicho en cuanto a él, y que durante su ordenación alguien le profetizó y le soltó el don ministerial que tenía. ¿Ah? Mire, la ordenación inicial que yo tuve, que fue a través de personas que no creían en el ministerio profético, pasó nada más que para recibir una tarjeta. Pero cuando Dios me hizo un llamado para lo que ahora estoy ejerciendo, había profeta, y marcó literalmente mi vida. Entonces, si usted quiere ser cesacionista, váyase de 1900 para atrás, porque de 1900 hasta la fecha, Dios está restaurando, tal y cual como en el libro de los Hechos, a los profetas. La palabra profética, según el libro profético que tenemos, que es el libro de Revelación, en el 22:7 dice que las palabras proféticas hay que guardarlas. Las palabras proféticas en el 22:10 no se deben sellar. La palabra profética, según el 22:18, hay que oírlas, y en el 22:19 no hay que quitarle. Entonces, amados, es algo bastante interesante. Ahora, mire, les leo en Efesios el capítulo 3 y el versículo 5 con respecto a esto, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. No en el Antiguo Testamento, ahora, tiempo presente, donde estaba escribiendo Pablo, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo dice, esto que estamos viviendo, este misterio, ¿por qué no pudieron hablar los profetas del antiguo pacto acerca de la iglesia? Porque para ese tiempo era un misterio. ¿Cómo iban a hablar de algo que no existía, que estaba escondido en Jesús, que fue el que inició y dijo, yo voy a revelar ese misterio? Y Pablo confirma que el misterio de Cristo es la iglesia. Esos apóstoles del antiguo pacto, hasta Juan Bautista, no podían haber hablado de ese misterio porque estaba escondido en Cristo, que se manifestó después. Pero Pablo ahora dice, nosotros los apóstoles y profetas en tiempo actual podemos hablar de ese misterio que es la iglesia. Léase la Biblia, es la promesa de Cristo que se nos fue dada para este tiempo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bendito sea Dios. Primera de Tesalonicenses 5:20. Estoy tratando de quitar esa idea por completo, hermanos, porque lo considero peligroso, porque hay beneficios que nos podemos perder, como misterios que pueden ser revelados en este tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no, y es una orden, no es un ruego, no es una sugerencia, es una orden. Primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Entonces, si no hay profetas, ahora ¿cómo los va a menospreciar uno? Si alguno recibe en su casa a alguien por ser profeta, dijo Jesús, bendición o recompensa de profeta va a recibir. Hay hermanos que se están perdiendo por no creer que hay profetas en este tiempo, la recompensa que da un profeta. ¿Quiere saber usted lo que es la recompensa que da un profeta? Vaya y pregúntele a la viuda que no podía dar hijos. El profeta le soltó la palabra y dijo, de aquí a 9 meses vas a estar cargando un bebé. Eso es recompensa. ¿Por qué? Porque ella le había hecho una casa al profeta. Lo había recibido, lo había honrado y recibió recompensa de profeta. El vientre estéril se le abrió y dio un hijo. Y cuando el hijo se le murió, en la misma habitación que ella le había hecho al profeta, el profeta lo resucitó.
porque el profeta suelta vientres y resucita sueños que están muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, quiero mencionarles algo muy importante que tengo aquí. Es que ustedes ven que en la casa de Felipe el evangelista tenía 4 doncellas que profetizaban y luego llegó el profeta Agabo. En ese solo capítulo podemos ver 2 cosas muy importantes. Las muchachas que profetizaban por don de profecía y Agabo que tenía la oficina de profeta. Hay una diferencia entre el don de la profecía y el don del profeta, que es parte del equipo del ministerio quíntuple. El don de profecía no es lo mismo que ser un profeta. La profecía es un don del Espíritu. Es uno de los 3 enunciados o dones vocales que aparecen en 1 Corintios 12:10 y Romanos 12:6. Lo lees tú cuando tengas tiempo. Como un don del Espíritu, la operación de un don de profecía es producir una expresión inspirada. Es decir, el Espíritu Santo revela el corazón y la mente de Dios a través de ese creyente. ¿Cuál es el propósito del don de profecía? 1 Corintios 14, del 3 al 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas, para edificación, exhortación y consuelo. Si alguien habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero si alguien utiliza el don de profecía, edifica a la iglesia. Entonces, el apóstol por eso exhorta y dice, hermanos, no se suelten hablando en lengua porque eso sería un devocional en su casa. Paren y espere a ver si hay interpretación de lenguas o si se levanta alguien con el don de profecía, porque necesitamos como cuerpo ser edificados, exhortados, confortados o consolados. Entonces, el don de profecía dado por el Espíritu es para alentar a la iglesia, para darle ánimo a la iglesia. No es para corregir, no es para dirigir la vida de una persona. Las personas que tienen el don de profecía no pueden andar de casamenteros, no pueden andar haciendo componiendas. No, es exclusivamente con 3 funciones: para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces, en el reino de Dios tiene que existir ese don de profecía. El don de profecía no es una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría, eso es para la oficina de profeta, por eso no pueden reprender ni traer corrección. La Biblia es clara en que cada creyente puede profetizar, 1 Corintios 14:31. De hecho, la Biblia anima al creyente a anhelar el don de profecía, 1 Corintios 14, del 1 al 3, y luego el 5, y luego el 39 del mismo capítulo. Sin embargo, profetizar como el don no hace a una persona profeta. Porque, repito, hay una diferencia entre el don de la profecía y la oficina de profeta. El apóstol Pablo enseñó que no todo creyente es un profeta. 1 Corintios 12:19, pero también dijo que todos los creyentes pueden profetizar, o sea, como don todos pueden, pero como oficina es para aquellos que han sido constituidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que puede profetizar y ser un profeta? Bueno, veamos la oficina de profeta. El don de profecía es para todos los creyentes, pero repito, para ser llamado al ministerio como profeta de Dios o a la oficina de profeta, debe ser parte del ministerio quíntuple. Y eso se detalla en Efesios 4, del 11 al 12. El oficio de profeta es muy diferente en su operación al don de profecía. Por ejemplo, los profetas
no son un don del Espíritu como el don de la profecía. En cambio, los profetas son un regalo de Cristo para la iglesia. Efesios 4, 8 y 11. No solo son personas dotadas, sino que son dadas como un regalo. Ellos mismos. El uno viene como un don del Espíritu, pero estas personas se convierten en un don. ¿Sí está viendo la diferencia? Cuando una persona profetiza por el don, está haciéndolo por ese don. Pero cuando alguien tiene la oficina de esa persona, es un don o un regalo dado a la iglesia. Y tienen una responsabilidad y tienen un oficio que cumplir. El profeta es parte de ese equipo quíntuple. El oficio de profeta es uno de los oficios de liderazgo en el cuerpo de Cristo que existe para equipar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4 del 11 al 12. No todos los creyentes están llamados a tal oficina de liderazgo, pero el profeta sí. Ser profeta es un llamado. Ministrar en profecía es un regalo. Cuando una persona ministra en el don de profecía, el don es la capacidad de profetizar. Las palabras mismas son el regalo. Cuando una persona es un profeta, ellos mismos son el regalo. Como sugiere el nombre profeta, la profecía será la característica dominante del ministerio de un profeta. Hermanos, profetizar simplemente significa expresar una revelación que hemos recibido personalmente de Dios. La palabra griega significa literalmente hablar. Mientras que todos los creyentes pueden profetizar, la profecía no será necesariamente la característica dominante del ministerio de ese creyente. Los profetas hablan continuamente revelaciones que han recibido de parte de Dios. Ya les leí en Hechos capítulo 11, los versículos 27 y 28. Hay un ámbito diferente de responsabilidad y autoridad. No todo el que profetiza es un profeta, pero todo profeta profetiza. Por eso, cuando alguien es llamado para ser un apóstol, su mejor aliado son los profetas. Y junto los apóstoles y profetas son los mejores aliados de un evangelista, de un pastor y de un maestro. A diferencia, el don ordinario de la profecía, el oficio de profeta, no tiene el don de la profecía operando regularmente, sino que también tiene además dos, sino los tres dones de revelación, o sea, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Todo el que tiene oficina de profeta, según el Efesios 4, parte del ministerio quíntuple, tiene que tener los dones de revelación. Usted no puede decirme que tiene la oficina de profeta si usted no maneja palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y tiene que estar funcionando y entenderlos perfectamente. Además, el oficio de profeta, ese sí puede reprender, ese sí puede corregir, puede dar instrucciones por el Espíritu de Dios, algo que no opera en el que tiene el don de profecía, no está autorizado para hacerlo. Entonces, hay una diferencia entre un don ministerial del ministerio quíntuple de un profeta y el don de profecía. Si bien cada creyente puede profetizar, pero solo Dios llama a los profetas al ministerio. No sé por qué siempre algunos afirman que no existen los profetas en el Nuevo Testamento. Es algo que yo no lo entiendo. Hermanos, sí hay profetas después de Juan el Bautista. Ya les dije, por lo menos Jesús es uno. ¿Por qué? Porque malinterpretan el pasaje de Mateo 11:13, donde dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero no es que era el último profeta, sino el último que profetizó del Mesías. Así como lo hizo la ley, así como lo hicieron los profetas del antiguo pacto. Por eso usted encuentra en el libro de Mateo especialmente, que fue escrito a los judíos,
Y el Evangelio de Lucas, donde dice, así dicen los profetas, así dijeron los profetas, así escribió. ¿Por qué? Porque los profetas que hablaron de uno que iba a venir y la ley que vino a través de Moisés, ellos también dijeron, va a venir uno. El último que habló que iba a venir uno fue Juan. Ahora que él llegó, él mismo constituye los profetas de este nuevo pacto. Entonces Juan fue el último de aquellos del antiguo pacto, porque note usted que Juan hasta vivió bajo la ley. Ahora estamos en el periodo de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De la gracia. Y en la gracia que fue dada por Jesucristo, Él los constituye. Entonces, repito, ahí en el Nuevo Testamento hay profetas, lea. Hechos 3:1 habla de muchos profetas. Destaca a Bernabé, a Lucio y a Manaén. En Hechos 11 del 27 al 28 el profeta Agabo. En Hechos 5:32 Judas y Silas. En Hechos 21 ya les dije que por don estaban las 4 hijas de Felipe el evangelista. Ahí en 1 Corintios 14:37 habló de los ministerios del oficio del profeta. Entonces, hermanos, los profetas sí existen hoy. Ahora, amados, el hecho de que en este tiempo existan charlatanes y existan falsos profetas, todo lo falso indica que tiene que haber algo verdadero. La Biblia habla de falsos apóstoles. Tienen que haber apóstoles verdaderos. Habla de falsos profetas. Pero ¿sabe cuáles son los más peligrosos según el apóstol Pablo? Él nunca le tuvo pánico a los falsos apóstoles, nunca le tuvo pánico a los falsos profetas porque tenía palabra de autoridad para contrarrestarlos. ¿Sabe a quiénes eran los que más les temía Pablo? A los falsos hermanos. Repito, a los falsos hermanos. Y de esos nadie habla, ¿cierto? Todo el mundo, no, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Y nadie habla de los falsos hermanos, que según Pablo son los más peligrosos. Y ahora cada vez que yo estoy aquí hablando, viera la cantidad de falsos hermanos que me escriben por interno y me maldicen. ¿Por qué? Porque son los más peligrosos. Ahora, para que usted pueda detectar un falso apóstol y un falso profeta, usted tiene que conocer los verdaderos, porque si usted no conoce lo verdadero, ¿cómo va a identificar lo falso? Mi padre contaba que en cierta ocasión le llamó la atención una muchacha en el banco cuando él iba a hacer los depósitos, que agarraba los fajos del depósito y comenzaba a contar, no sé si eran monedas o billetes, no recuerdo bien, pero él contaba que era con una destreza impresionante, con los dedos, pasando uno tras otro. Y cuando ella termina de contar, mi padre le dice, yo quiero hacerle una pregunta, señorita. De todo ese paquete que usted le pasa por las manos, ¿qué tal si le meten unos billetes falsos? ¿Qué hace usted para poder distinguir entre los verdaderos billetes y los falsos? Y dijo, eso es sencillo, es que mis dedos están tan acostumbrados a lo verdadero que cuando toco algo falso, inmediatamente lo detecto. Entonces así tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Debemos estar tan acostumbrados a lo genuino, a lo verdadero, que cuando escuchemos, ¿por qué? Porque el oído de la iglesia es el oído detector. Cuando usted a través de su oído oye algo que es falso, lo tiene que detectar. ¿Por qué? Porque su oído está tan acostumbrado a escuchar lo verdadero que inmediatamente rechaza lo falso. Por eso en la congregación que por la gracia de Dios yo pastoreo, yo no puedo traer a cualquiera, porque ellos están tan acostumbrados, los he enseñado junto con mi esposa a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra, que cuando ellos oyen algo que es falso, inmediatamente como esa cajera lo detectan. Entonces, hermanos, no se puede estar hablando falso, porque lo dicen los de
1900 para atrás que no tienen el Espíritu. Si hay falso, hay verdadero. ¿Cómo sabe un joyero cuando distinguir una piedra verdadera de una falsa? Porque conoce las verdaderas. Cuando ve una falsa, esto es falso. Hello. Entonces, si usted en su iglesia no cree en apóstoles y profetas, cuando llegue uno falso, ¿cómo va a decir ese es falso? O en su turno, ¿cómo vas a decir es verdadero? Tienes que conocer lo verdadero. Entonces, la iglesia apostólica de este tiempo cree en el ministerio quíntuple, así como creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Tenemos que creer, porque la verdadera iglesia apostólica, las verdaderas iglesias pentecostales, enseñan lo que los apóstoles enseñaron, comparten el poder que los apóstoles tenían a través del bautismo y la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que fortalece el ministerio apostólico contemporáneo. Tiene que abrazar lo que está aquí en el libro de los Hechos. Por eso yo estoy peleando, si me permiten el término, de que hay que regresar al libro de los Hechos. Y mi esposa y yo, en este tiempo que hemos estado de quietud, nos hemos dedicado a leer el libro de los Hechos, porque al salir de este asunto queremos poner en práctica completamente el libro de los Hechos, porque es ahí donde están las llaves de crecimiento, las llaves para poder confrontar al sistema. Mire, les voy a decir estas palabras. Esa iglesia del libro de los Hechos, ellos confrontaron un sistema anticristo. No estamos esperando nosotros que se levante el sistema romano, el hierro con el barro, que es la última parte de la estatua de Nabucodonosor. Pues ellos vivieron en el tiempo del hierro, el sistema romano. Ellos no vivieron en un tiempo que era favorable para ellos. Ellos vivieron bajo persecución. No había iglesia de Jesucristo en ese tiempo, todo el mundo era pagano. Donde quiera que ellos iban, había paganismo. O sea que ellos vivieron en un verdadero sistema de espíritu de anticristo, hermanos, porque lo que ellos vivieron es lo que se va a poner y se está poniendo en los días que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo respondieron ellos para poder voltear por completo la agenda del imperio romano y la agenda del sistema pagano? Practicando lo que leemos en el libro de los Hechos. Entonces nosotros también tenemos que practicar lo que está en el libro de los Hechos, porque al salir de el sistema del imperio romano, nos vamos a encontrar con eso. Entonces somos pentecostales porque tenemos el poder de Pentecostés, y somos apostólicos porque tenemos todo el paquete que presenta el sistema de enseñanza apostólico. Aleluya. Y estoy tan deseoso de hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque tengo muchos hermanos que me están escribiendo: hermano, hable acerca de eso, porque yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces voy a terminar. Cuando hablamos acerca de esto que Dios nos ha otorgado, hermanos, hay tanta prueba en la Escritura y necesitamos regresar nuevamente a la autoridad que tenía la iglesia del primer siglo. Entonces, termino mencionándoles lo siguiente. Y aquí tengo algo muy interesante. Esto lo escribió el profeta Cliff Bell, que es un amigo que Dios usó en mi vida muy poderosamente, y usted puede encontrarlo, donde él aclara la base pues para los cesacionistas que usan Lucas 16:16, donde dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Luego Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron o hablaron hasta Juan. Note que pone a los profetas del Antiguo y a la ley en el mismo nivel, y fue hasta Juan.
y eso tiene su validez. Entonces, cualquier alumno de la sana doctrina que interpreta bien la Escritura, dice Cliff, no podemos utilizar esos versículos para decir que ese era el último profeta para este tiempo, porque tendríamos que desechar otros pasajes que ya les mencioné que aparecen en el libro o en las Escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Será que Jesús se puede contradecir? Dijo que Juan el Bautista es el último. ¿Se contradijo él? Porque él mismo los instituye en Efesios capítulo 4. Sería una contradicción que él instituya algo ahora para la iglesia y se contradiga de lo que él dijo que Juan era el último. Eso es imposible. Él los menciona, él los establece y tienen su función. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y note usted que tienen un tiempo. Versículo 13. Y es algo contundente. Dice que esos 5 ministerios, incluyendo los profetas, estarán funcionando dentro de la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregúntese, ¿hay unidad en la fe en todos nosotros? ¿Tenemos pleno el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Hemos llegado a la plenitud de Cristo como iglesia? A veces me pongo a hacer esa medida y básicamente es como que hay áreas muy enanas todavía dentro de la iglesia. Entonces ese ministerio quíntuple Dios lo ha restaurado porque tienen su propósito específico dado por Dios, que es para que la iglesia se una. Nosotros no somos divisionistas. Los que hemos sido llamados al ministerio quíntuple somos gente que une. Son los que han recibido títulos dados por el hombre, los que son divisionistas dentro de la iglesia. Por ejemplo, dado por el Espíritu, eso es dado por el hombre. Los hombres son los que dan esa función de obispo, que lo reconoce la Biblia, pero es dado por los hombres. Entonces, muchas personas de esas que reciben títulos dados por el hombre como papas, arzobispos, presidentes, todos esos títulos que vienen por votación o por elección de hombre, esos sí causan separación. No se junte, no vaya, no venga, no. El púlpito nuestro está cerrado y ahora se quedaron sin los púlpitos que ellos cerraban. Lo digo con todo respeto. A mi púlpito usted no entra porque no tiene mi tarjeta, no tiene mi credencial, no pertenece a mi sistema. Ahora esos púlpitos, y todos estamos, como dije en un escrito anterior, en la misma plataforma, y la iglesia de Jesucristo, ellos no van en pos de los títulos, ellos van en pos de los ministerios. Porque a través de los ministerios el Señor habla y las ovejas oyen la voz del Señor. Entonces, no hemos llegado a la plenitud de Cristo, estamos en esa meta, vamos avanzando, por eso Dios los ha restaurado para este tiempo. Entonces, necesitamos que desciendan a nuestra necesidad como descendió Agabo y los otros profetas para que nos adviertan de situaciones peligrosas que vienen, para que nos den diseños personales de revelación para nuestra vida. Entonces, voy a terminar con esto. ¿Habrán falsos profetas? Sí. ¿Hay falsos apóstoles? Sí. ¿Hay verdaderos apóstoles? Sí. ¿Hay verdaderos profetas? Sí. ¿Conoces tú alguno? En la iglesia primitiva, ellos podían fácilmente detectar lo falso cuando alguien venía como un ángel de luz. Ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque no ignoraban la existencia de lo verdadero. O sea, si uno se acostumbraba, por ejemplo, a oír a un profeta como Judas, como Silas, como Agabo, si uno escuchaba a las 4 hijas del evangelista Felipe, que estaba a su oído acostumbrado a oír esas palabras,
y venía uno falso, ¿usted no cree que lo podía detectar? Entonces el negarlo en este tiempo es invalidar la escritura, y aquí dice que a la palabra profética, lo que Dios tiene establecido, no se le puede quitar. Hermanos, mire, desde Génesis, ahí aparece el primer profeta, hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia está llena de profecía, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, amados, ¿por qué mejor no oramos? Sé que he hablado cosas bajo el celo de Dios, pero vamos a pedirle al Señor que Él despierte tanto a personas con el don de profecía como personas con la oficina de profeta. Que Dios lo envíe a la iglesia, que la mano del Señor esté completa para que la iglesia sea establecida, para que la iglesia no se quede hasta Juan, que es donde nos quieren dejar muchos. Eso es otro peligro. Los que no creen en esto nos quieren dejar hasta Juan, todavía viviendo bajo la ley. Pero la ley y Juan, hasta ahí llegó ese periodo. Pero ahora estamos en el periodo del poder del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Yo no me quiero quedar hasta Juan y perderme lo que aparece después, que es el libro de los Hechos. Oremos. Señor, yo te pido que las vendas de los ojos caigan y esas doctrinas que no son guiadas por el poder de tu Espíritu Santo, ni tampoco son parte del nuevo pacto, sean derribadas, porque necesitamos establecer tu reino con todo y sus ingredientes. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás restaurando todo a tu iglesia, porque es parte de lo que tú prometiste por tus santos profetas que nos darías antes de que tú vinieras por tu iglesia. Y yo lo creo firmemente, que este es un tiempo de restauración. Y yo te pido, Padre, que aquellos que me están oyendo, si todavía no han recibido el Espíritu Santo, lo puedan recibir hablando en otras lenguas. Porque tanto los dones como la oficina de profeta se le da a los que han recibido el don del Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que tu iglesia no se aleje del don de tu Espíritu Santo, porque es promesa para este nuevo pacto, es el empoderamiento para esta iglesia. Y te pido, Señor, que derrames una unción profética y que levantes escuelas proféticas para que se puedan empoderar a los hombres y a las mujeres de Dios, para que sepan cómo manejar el don, para que sepan, Señor, cómo conducirse con los dones, para que sepan cómo comportarse dentro de tu casa, sin irnos a extremismos, sino guiados por lo que ya está estructurado en tu palabra, los protocolos proféticos. Levanta, Padre Celestial, porque se necesita que tú rujas a través de tu pueblo y tú ruges a través de la palabra profética. Te doy gracias por esta oportunidad que he tenido de compartir con tus hijos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, les recuerdo que a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo un tema muy importante. 3 de la tarde en California y 5 de la tarde hora de Colombia, para que más o menos te guíes dependiendo del país donde me estás viendo. Tendremos un enfoque psicológico y bíblico para ayudar a las familias. Yo voy a estar entrevistando a nuestro amado Jonathan Colorado, un hombre con mucha experiencia en este tema. Bueno, me despido. Saludo a la hermana Elizabeth Cardona Marín. No sé si es hija del hermano Fabio Cardona, que era parte del equipo de los 12 que trabajaron con mi padre en Colombia. La hermana Ros Arango, Estela Sánchez, Gustavo Adolfo Pérez. Oye, te habías desaparecido.
Hermano Aguilar Bello, desde Turbaco, te bendigo, gloria a Dios. Plus Life, amo esa congregación. Jorge Ramírez Mascareño, eso me suena por acá a los lados de Tijuana, Otay, San Diego. Elizabeth, amén. Sí es la hija del hermano Fabio Cardona. Salúdelo. Creo que del equipo de los 12 originales, creo que no quedan sino 2 ya que están todavía entre nosotros. Wilber Canul, Esmeralda. Oye, yo no sabía que te habías ido para Maryland, te bendigo. Arler Ramírez, amén, bendiciones. Hermana Juanita desde Nashville, Tennessee. Luz, hermana Díaz, un escatólogo. Bueno, te bendigo. Y escatólogo, ¿tú sí crees en el ministerio quíntuple? Hermana Mariah, amén. Bueno, hermana Natalie, qué bendición, estamos orando mucho por ustedes, amén. Gloria a Dios. El hermano Ramírez Mascareño, amén, ya sé, entonces es el suegro de mi hermano, entiendo. Bueno, amados, les bendigo con esta palabra. Déjense ya de ese asunto. Mejor métanse en la Biblia. Les he citado bastante escritura para que ustedes comprueben que Dios está dándole dones a los hombres. Amén. Les bendigo y a las 3 hora California y 5 nos volvemos a ver para una cita. Es más, ahí donde puse el anuncio, por favor hagan sus preguntas porque queremos ser puntuales en las respuestas para ustedes. Un abrazo, bendiciones.